Pensadores, ¿qué tal estáis? Una tarde más, un día más, un audio más aquí, como siempre, en Así lo pensamos, nuestro estimadísimo podcast. Y como somos dos, no puede faltar la otra parte. David, buenas tardes, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí con ganas, ya con temperatura veraniega, a ver qué nos depara este mes de mayo, que las personas ya empiezan a, al menos aquí en Mallorca, hay muchísima tradición de sol y playa, ¿no? Las personas ya empiezan a, se les empieza a cambiar la cara, ya empiezan a tener otra actitud, al menos cuando vamos por la calle. Y hoy queremos hablar precisamente de eso, de personas, de las actitudes, de los cambios, de cómo vamos a la empresa, de cómo las empresas aceptan y tratan a las personas. A veces tratar es un verbo que suena un poquitín así duro, pero en realidad es así, ¿no? Es decir, es tener buen trato o mal trato con las personas. Entonces, es intentar poner un poquito, abrir un poco de escenario, si te parece, David, que tú en estos temas también tienes muchísima experiencia, sobre lo que puede ser los entornos que hoy en día pues, se llaman de people care o people and talent. Es decir, sabemos que son siempre nombres ingleses que suenan más, pero bueno, al final se acaban un poco estos conceptos estandarizando, ¿no? Y acabamos hablando pues para, no sé si darle un poquitín más de importancia a la etiqueta, ¿no? Siempre hemos hablado de recursos humanos, si bien ahora hablaremos un poquitín de que un departamento de People Care no es un departamento de recursos humanos y no tiene por qué ser una evolución del mismo. Sin embargo, para darle un nombre, pues a ver, si nos ponemos a hacer traducciones literales, pues cuidado de las personas no queda bien. Sí que es verdad que, por ejemplo, a mí lo de felicidad en la empresa no me ha hecho nunca el peso y siempre he preferido hablar de bienestar en la empresa que a niveles globales y genéricos de persona. Creo que es más indicado. Y hoy queremos hablar un poquito de eso, de la necesidad de empezar a trabajar con las personas de una manera diferente, más desde la parte humana y evidentemente siempre desde la parte profesional, porque es un tema que consideramos esencial, que hemos tenido muchísimas experiencias en ellas, muchas vivencias, las hemos padecido nosotros y las hemos inducido nosotros, pensamos o queremos pensar que siempre desde una perspectiva como muy humana, ¿no? Como estamos haciendo ahora, por ejemplo, con el proyecto este en el que estamos de videojuegos, ¿no? En el proyecto este colaborativo indie, pues que trabajamos con personas donde el compromiso por nuestra parte y por la suya es la única relación esencial que hay y las cosas, la verdad es que van saliendo muy bien. Y ahí queremos dar un par de vueltas, queremos poner un poquito sobre la mesa diferentes aspectos, como siempre, cada uno desde su parte. Si tuviéramos que definir un poco, David, por encima el concepto de people care con palabras coloquiales que todos entendamos, porque sabemos, una vez más, que nosotros nos dirigimos siempre a las pequeñas y medianas empresas e incluso a las microempresas, que hablamos siempre de que el tamaño, en este sentido, igual que la facturación, igual que otros aspectos, no afectan cuando se trata o no deberían afectar de trabajar con las personas. ¿Cómo lo definiríamos el concepto de people care o qué va a significar people care en una empresa? Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que has dicho tú que es muy importante y es que People Care no es, o sea, el departamento de People Care no es el departamento de recursos humanos. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta, es decir, que no es que sea una evolución, bueno, es una sofisticación, una separación posterior. Para poder entender lo que es un departamento de People Care, primero tenemos que entender lo que es un departamento de recursos humanos. Aunque hoy en día, sobre todo las consultoras grandes, estén bien diferenciados, pero partió originalmente de ahí. Entonces, entendamos qué son recursos humanos, ¿no? Entonces, para entender qué son recursos humanos, tenemos que entender qué es un recurso, ¿no? Y recurso es todo aquello que a nivel empresarial estamos hablando, todo aquello en la empresa que nos sirve para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Eso es un recurso. Las herramientas, las materias primas, todo eso son recursos y por supuesto que las personas que trabajan en la empresa, los empleados, son recursos también. Claro, hay unos recursos a los que le llamamos inventario, hay unos recursos a los que le llamamos materia prima. Bueno, hay unos recursos que son los humanos, que son los empleados, y por eso
se le llama recursos humanos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa con los recursos humanos? El famoso departamento de personal de toda la vida, ¿no? Fijaos que realmente recursos humanos empezó a llamársele posteriormente, siempre había sido personal, ¿no? ¿Con quién tengo que hablar para lo de la nómina? Pues que habla con personal. Bueno, fijaos que ya cuando se habla de personal, ya se está hablando de personas. Eso es una, fijaos que era un poco como el departamento más sucio, por decirlo así, porque al final era el departamento pues que a lo mejor está más afianzado en la empresa, más cercano al empresario casi, casi que al empleado, cuando debería haber sido lo contrario, ¿no? Bueno, al final recursos humanos y al final, pues con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta, os han ido dando cuenta en las grandes consultoras, de que los recursos humanos, la gestión de los recursos humanos es una gestión puramente administrativa cuando las personas, los empleados de una empresa, requieren una atención de otra manera, requieren que se les acerque a lo que tú has dicho antes, ¿no, Guillermo? Al tema del bienestar en la empresa. El empleado, para poder ser más productivo, tiene que venir a trabajar con ganas o tener ganas de venir a trabajar, que no es lo mismo. Eh, Tiene que estar motivado, por lo tanto, tiene que sentirse a gusto trabajando, se tiene que sentir valorado si está haciendo correctamente su trabajo y la empresa tiene que poder ofrecer unos valores competitivos que hasta ahora se los está ofreciendo solamente al cliente, pero que se han dado cuenta de que hay que ofrecérselos también al empleado. Y de ahí, pues el tema de, pues te vamos a facilitar el tema de los seguros, te vamos a facilitar temas de guardería, te vamos a facilitar atención psicológica personalizada, en fin, te vamos a acercar a las áreas que a ti por hobby pues te gusta, pues el tema de los videojuegos, el tema de clubs de lectura, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir, que acerque la empresa al empleado y lo haga sentir como que el empleado cuando va a trabajar con sus compañeros está en una segunda familia, por así decirlo, siempre entre comillas, porque la familia está claro que es la que tenemos en casa, ¿no? Pero si nosotros cuando vamos a trabajar, que pasamos una tercera parte de nuestras vidas en el trabajo. Además, vamos a trabajar y estamos tan a gusto casi como si estuviéramos en casa, el empleado va a ser mucho más productivo, va a sacar el trabajo en mejor cantidad y en mejor calidad. Entonces, por eso nace un departamento que es el de People Care y que no es un departamento puramente administrativo o de gestión como es recursos humanos. Yo creo que como definición ya está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Además has tocado temas muy importantes, temas muy interesantes, que es el sentido este que comentas de que evidentemente pues la familia es la que uno tiene en casa. Sin embargo, pues, hay conceptos del estilo, pues oye, pues yo tengo amigos personales y tengo amigos profesionales, que son profesionales que nos hemos encontrado en cualquier escenario, hemos ligado de una manera genial, a lo mejor compartimos de vez en cuando alguna comida, algún networking, algún algo. E igualmente, pues no vamos al cine juntos, por ejemplo, pues porque no entra dentro de la categoría de amigo personal, ¿no? Pero podrías. Luego Pero entramos en eso si podrías, quieres. podrías. Podrías. Claro, claro, efectivamente. Es decir, este es un tema en el que, bueno, tú y yo nos conocimos trabajando, lo que pasa es que hace ya Claro, tantos claro. años. Y la conexión fue tan especial desde el primer momento y se ha sabido llevar durante los años, que eso también es una de las muchísimas cosas que hay que tener en cuenta en temas de people care, ¿no? En temas de trabajar con las personas, que una de las primeras cosas, decía, importantes, que creo que has comentado, es el hecho este de que si tenemos un escenario de bienestar, necesitamos trabajar las emociones y los sentimientos. Es decir, eso de ir al trabajo, ser una persona profesionalmente ruda, de estar ahí pues tus 8 horas picando delante de un ordenador, tener poca comunicación con los compañeros, ya sea que el trabajo no te gusta o que no te gustan los compañeros.
este tipo de cosas lo que hacen es complicar mucho la relación interpersonal. Los espacios de trabajo se tornan sucios, normalmente se tornan tóxicos. Entonces hay que despertar otra vez las emociones, hay que trabajar los sentimientos. Y uno de ellos importante, que lo hemos comentado ya en más de un audio, pues es el sentimiento o el sentido que llamamos de pertenencia, ¿no? El tener ganas de estar ahí. Fíjate, perdona que te estoy interrumpiendo, te levanta el dedito. Fíjate, fíjate que normalmente cuando miramos nuestra salud física. El departamento de People Care ya te está facilitando que mejores tu salud física. Por supuesto, la salud mental, que es importantísimo, ¿no? Si tú tienes tu mente en otras cosas y tal, pues también te lo facilita un departamento de People Care. Y una cosa de la que tú estabas hablando muy mucho, que es la salud emocional. Eso también tiene que facilitártelo un departamento de People Care. Fíjate que si tú estás en un entorno de bienestar, y esto se sabe, hay números, ¿eh? Ahora yo no tengo las estadísticas a mano, pero son muy fáciles de encontrar. Una persona que trabaja en un entorno de bienestar para sí misma y trabaja 6 horas, va a producir muchísimo más y mucho mejor que una persona que está trabajando 10 horas en un entorno de malestar, por decir lo contrario al bienestar, ¿no? No sé si malestar sería la palabra en este caso, ¿no? Pero en un entorno contrario al de bienestar. Y esos son números que están ahí, no me lo estoy inventando yo eso, ¿eh? Claro. Es significativo porque estás tocando aquí también el tema de las aptitudes y las actitudes. Es decir, que una persona con una buena actitud puede ser más productivo que una persona con buena aptitud o con buenas aptitudes, ¿no? Entonces, ese es un tema esencial y hay que pensar ya que estamos en así lo pensamos, que todas estas cosas que hablamos creo que nadie de los, no sé qué estemos hablando, pues de Daniel Goleman, que él fue, por ejemplo, el que puso pues un poco los cimientos y definió los estándares de la inteligencia emocional, ¿no? Sin embargo, todo lo que se está trabajando últimamente, de lo que es básico y neural, se inventa poco. Es decir, es todo muy de sentido común, es todo muy de estar en un entorno en el que, ya lo comenté creo en un audio, yo en 2015 estuve en una empresa en la que estaba prácticamente prohibido reír, aparte de que el propietario de la empresa generaba mal rollo porque pensaba que eso inducía a trabajar más a las personas que estaban allí, cuando luego había gente que lloraba o había gente que le escuchaba decir, oye, yo no aguanto más, me iré, pero esa gente no se iba al final, se seguían quedando allí sufriendo. Entonces, el hecho de poder estar en un entorno en el que tengas la tranquilidad de poder estar con un compañero, hacer un comentario, reír, mirar algo por internet, ojo, desde el punto en que hay una confianza por parte de los responsables de la empresa de que las personas que llevan, o la persona que llevan el departamento de People Care, están trabajando precisamente para que esa generación de buen rollo, por decirlo de alguna manera, no solo no afecte negativamente a la productividad, sino que la mejore. Entonces, claro, desde el punto de vista de gerencia, debería tenerse esta óptica y debería entenderse que normalmente, y tú lo sabes mejor que yo, las empresas que tienen un departamento de people care es porque los responsables de la empresa, los que tienen la capacidad ejecutiva, entienden de base que las personas que tienen bienestar producen más porque no trabajan más, sino que trabajan mejor. Así es, tal cual. De hecho, bueno, no sé, realmente es una cuestión de entender qué puedes hacer tú como responsable de una empresa para mejorar la calidad de vida de tus empleados. Entonces ahí es donde entra el departamento de People Care, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta, detectas que tienes esa necesidad, pues simplemente pues creas el departamento y ya está, ¿no? Pero efectivamente lo que es lo que estamos diciendo, ¿no? Una persona que va a trabajar y se siente bien en su trabajo, y sentirse bien puede significar muchas cosas.
eh, es una persona que produce más y mejor porque es una persona motivada, simplemente. Ya, luego, además de todo eso, no solamente consigues que las personas estén motivadas, sino que consigues un montón de cosas. Para empezar, estás cambiando tu cultura de empresa, pues a una cultura de empresa mucho más social, con mejores valores. Además, estás generando un sentimiento de pertenencia, un sentido de pertenencia en tus empleados, que eso también te da muchos puntos, porque estás fidelizando de alguna forma al empleado y por lo tanto reteniendo el talento, que eso es muy importante. Y bueno, y no sé, podría decir más cosas, ¿eh? Yo, lo que has dicho antes, por ejemplo, del tema a lo mejor no por cambiar el tema, pero bueno, porque se me ha quedado ahí en la cabeza, lo que hemos dicho siempre. ¿Cuántas veces no hemos oído la frase de, oye, yo es que al trabajo no vengo a hacer amigos? Bueno, pues cuando una empresa pone a disposición de sus empleados, de las personas que la forman, departamentos como el de People, que favoreces que también puedas, no es que vayas a hacer, no es que tú vayas a la empresa a hacer amigos, tú vas a dar, a dar tu aportación profesional, ¿no? Pero eso no implica que no puedas hacer amigos en la empresa, si, que sería lo que es lo más normal cuando tú estás trabajando cómodo y en un entorno de bienestar. Al final, las personas que te acompañan en ese viaje acaban siendo amigos profesionales, si quieres llamarlo así, pero eh, y claro que podrías irte al cine con ellos y claro que puedes quedar no para una comida formal, sino para una cena informal y luego irte de copas y emborracharte si corresponde con ellos, ¿no? La cuestión es que sí, sí es un entorno que favorece la aparición de amistades. Mira, te coge el hilo y me quedan dos cosas en la recámara que has comentado antes que para mí son muy importantes. Al hilo de lo que comentas, claro, volviendo al sentido común, tu empresa está formada por personas afines para que la empresa vaya hacia adelante. Es decir, pues si tienes una barca de competición de remo, pues todas las personas que están allí dentro tienen que ser deportistas, que físicamente deben llegar todos a un nivel, que entre ellos deben entenderse muy bien, que solo con un golpe en la espalda, con un movimiento tienen que entenderse. Es muy curioso. Y enlazo con una de las cosas que habías comentado tú antes que me parece esencial, que es lo que comentas de la calidad de vida, que es una cosa que le preguntes a quien le preguntes, oye, ¿te gustaría tener mejor calidad de vida? La gente automáticamente piensa en, hombre, claro, yo es que si tuviera un chalet en la playa, bien, fantástico, y un coche y un avión. ¿Y en el trabajo? Pues cuando hablas de calidad de vida, no hablas del trabajo. Es verdad que no todo el mundo disfruta de lo que hace, no a todo el mundo le gusta el trabajo que hace, con lo cual intentar interpretar desde su punto de vista, pues yo qué sé, no es por trabajos, pero yo que hace muchísimos años me paseaba por cocinas en hoteles aquí en Baleares, hoteles de 1000 habitaciones, es decir, barbaridades, claro. Entrabas en cocina y veías trabajos que pensabas, ¡buah! Eso es durísimo, por ejemplo, limpiar platos, estoy hablando hace muchísimos años, limpiar platos durante 8 horas al día, prácticamente sin parar, por turnos, pero veíasla, claro, es difícil hablarle a esa persona de un bienestar, de un entorno, de una calidad de vida, de una mejora, aunque siempre se puede, ¿no? Sin embargo, hay que ir también por ahí, es decir, eso no significa, porque no es un tema externo, es un tema interno, es decir, el people care para mí es un tema de que el empleado, vamos a llamarle empleado, debe ser él el que debe exigir tener bienestar. Esta persona que está lavando platos, debe ser él el que debe poder decirle a alguien, oye, sé que es mi trabajo, pero por favor, ¿es posible comprar una riñonera de estas que venden en Decathlon o donde sea, porque tantas horas... Todas estas cosas se tienen que poder decir y se tienen que poder canalizar como mínimo. Y esa persona creo que tiene que sentirse escuchada y luego las cosas se harán o no se harán. Sin embargo, esa persona necesita, que eso es parte del sentido de pertenencia, necesita entender
que si la persona de la que él depende le ha escuchado y ha transmitido a dirección, por ejemplo, esa demanda, si se lo compran ya ni te digo, ¿no? Pero si se entabla una conversación de vuelta, oye, pues me han dicho que lo van a mirar, vamos a ver si lo podemos conseguir, vamos a ver, eso genera sentido de pertenencia. Tú empiezas a sentir que estás bien. Y acabo con el otro punto porque si no se me va a olvidar, que es el tema de la cultura de empresa, que creo que tiene que venir todo de ahí. Uh, y muchas veces nos han comentado a ti y a mí, y lo hemos visto en alguna comida o en que lo de la cultura de empresa se habla mucho, pero se practica poco. Es decir, cuando hablas con empresarios de cultura de empresa, pues muchos de, "Vea, yo si somos 10, ¿para qué tener cultura de empresa?". Este cambio es una de las cosas por las que creo que nosotros decidimos empezar este podcast. Esa idea de los empresarios, de los profesionales, de los responsables de departamento, ese estado de enquistamiento, ese hieratismo total y absoluto en cambiar simplemente porque lo han estado haciendo hasta ahora de una manera y luego les preguntas entonces, ¿de dónde viene la queja? Si es que realmente lo estás haciendo como lo hacías siempre, ¿no? Entonces, creo que eso que has comentado tú de la cultura, de la calidad de vida y enlazado con el último punto que has comentado, para mí, yo creo que es esencial y creo que son los puntos que diferencian, pero vamos, de manera clarísima a lo que es un departamento de People Care de lo que es el departamento en sí de recursos humanos. Hablamos muchas veces del tema de la transformación empresarial, ¿no? De la transformación de procesos, que si la transformación digital, etcétera. Pero la primera transformación de todas, sobre todo en las pymes en España, en la mayoría de los casos, la primera transformación tiene que ser la de la cultura de empresa, porque realmente cultura de empresa, todas las empresas tienen una cultura. Puede ser mejor, peor, pero todas tienen una cultura. Entonces, de lo que se trata es el primer cambio que debe hacerse cuando quieres transformar a una empresa es transformar su cultura de empresa, modificar su cultura de empresa para que adopte una cultura más moderna, menos conservadora y que facilite pues esa transformación de procesos. La transformación de procesos también entra el tema de los departamentos, ¿no? Y tú tienes un departamento de recursos humanos al que puedes incorporar, si no lo quieres separar del todo, porque no conoces todavía cómo funciona, porque estás empezando, bueno, al que puedes acoplar pues un microdepartamento de People Care, eso ya es una transformación muy importante. Que durante una transformación, cuando estás estableciendo también una cultura de empresa diferente, o la estás modificando, incorpores nuevas áreas porque estás detectando que te hacen falta para dar soporte a esa transformación, desde luego el área de People Care, si no lo tienes, desde luego es de las más importantes. Y no sirve de excusa, es que somos 10 en la empresa. Es que si somos 10, necesitas a una persona, al menos una persona, que se encargue de generar ese ambiente de bienestar para el profesional. Claro, claro. Fíjate que yo hace un par de semanas sí, era un webinar entre dos personas, una chica que tenía un canal y otra chica que venía como responsable de People Care y hablaba a un nivel muy interesante. Y en un momento de la entrevista, pues le pidió datos, le pidió, oye, vosotros en la empresa cuántos sois y tal, y tú en tu departamento, pues resulta que eran 15 y el departamento de People Care era ella. Y una chica que, oye, hablando con ella por cualquier cosa, sale la química, sale el manejo, a lo más, pues mira, que es que yo me manejo con Trello y ya tienes una persona que te echa una mano en alguna que otra tarea administrativa y en algún tema de planificación y estás montando un departamento de personas, por lo que dices tú, ¿qué más da que seamos 10? Es decir, si el foco se pone en la persona, no estamos hablando del número de personas, estamos hablando de las personas que hay. Entonces, ese es un punto que, una vez más, los responsables de las pymes, y recordemos que pymes están contempladas hasta 250 empleados, quiero decir, no estamos hablando de empresas chiquititas, incluso las microempresas
No, hablo de memoria, no sé si es hasta 10 o algo así. Bueno, no lo sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero igual como has dicho antes tú, los datos son muy fáciles de encontrar. Entonces, la idea es que tú puedes estar incomodísimo en una empresa y tener una productividad regular siendo tres. Si tú eres consciente de que puede haber problemas siendo tres, tienes que ser consciente que puede haber rendimiento y productividad con tres en un escenario de bienestar. Totalmente, o sea, no sé el número. Está claro que alguien puede estar pensando, bueno, pues que yo soy autónomo, tengo una SL por lo que sea y tengo un empleado. No voy a tener un departamento de People Care? Bueno, el People Care no se trata de tener un departamento, se trata de lo que hablábamos al principio cuando hemos empezado. Se trata de una actitud. Si tú como empresario ya puedes tener ese tipo de actitudes hacia tu empleado, pues a lo mejor si solo tienes un empleado, tienes dos, realmente no necesitas más personas que se encargue de eso. Tú mismo puedes hacerlo, ¿no? Cuando ya tienes más personas trabajando para ti, es en ese momento cuando a lo mejor necesitas delegar ese trabajo porque tú tienes que dedicarte a otros. ¿Sabes? Cuando aparece un departamento. Pero el People Care no es un departamento, es una actitud empresarial. Eso que vaya por delante. Es como el Ujú. querer. Tú no vas a crear un departamento para hacer una transformación, ¿no? Que hemos hablado antes. Exactamente. Pero es la actitud de querer transformarse. Buscarás a alguien que te ayude a hacerlo, Sí, sí. ¿vale? Por lo que hemos hablado muchas veces, pues, como cuando hablamos del cloud, que bueno, que zapatero a tus zapatos, tal, ¿no? Bueno, pues eso lo harás. El tema del People Care, por supuesto que también lo puedes subcontratar. Eh, de hecho, yo para según qué tipo de empresas lo recomiendo. Quizá para una consultora de 5.000 personas no tenga mucho sentido subcontratar un People Care, pero quizá para una empresa entre 10 y 100 personas o entre 10 y 250 personas, a lo mejor sí viene bien que subcontrates eh, el departamento o quien te lleve ese People Care, pero la actitud de People Care la tiene que tener el empresario ya de per se. Claro. Y para ir ya cerrando, pues engancho un poquitín lo que dices, de que, claro, todos son procesos adaptativos. Las transformaciones ya sabemos que llevan su tiempo. Ah, otra de las básicas, que creo que las comentado, ahora no lo recuerdo, es el tema de las personas. Es decir, sí que hemos comentado en otros audios que la brecha digital, como ejemplo de todas las brechas en general, la brecha digital es la que está de moda y es la que todos podemos entender, se generan precisamente porque se atiende a la tecnología, se atiende a los procesos, pero no a las personas. Si tú coges una persona que ha estado trabajando con, me lo invento, con un Excel y con 4 fichas a mano y post-it, haciendo los calendarios de los comerciales de cada semana, de pronto lo sientas con una persona que puede ser muy bueno en lo suyo, pero formador no es, y que le da 2 o 3 o 4, aunque le diera 200 horas de un CRM, y a esa persona la estás hundiendo. Estás generando ahí una brecha porque esa persona no está entendiendo qué es lo que le estás enseñando, porque no está viendo que sea una transformación natural de lo que estaba haciendo ella a otra herramienta. ¿No? Es decir, es como que es muy intuitivo, pues cuando los cristales de los coches fueron automáticos. ¿Por qué es muy intuitivo? Pues porque el resultado es el mismo, el cristal sube y baja, solo que en lugar de darle a una manivela le das a un interruptor, ¿no? En este caso tiene que ser así. Esa persona tiene que entender por qué mete cada dato en un sitio y cómo era ese dato en su anterior momento. Es decir, esa persona hay que formarla en otras cosas y ese espacio que queda entre los dos márgenes del acantilado, ahí hay que trazar un puente. Y ese puente tiene que hacer lo que rompa la brecha y lo que ayude a esa transformación. El tema de la formación es un tema que tenemos que tratar en otros podcasts porque Sí, hay mucho que decir, ¿no? Sobre eh, eh, cómo vamos a formar a las personas de nuestra empresa, ¿no? ¿Les vamos a dar una formación específica solo de lo que a nosotros nos interesa o vamos a dejar que se formen ellos en lo que quieran y puedan aportar de más y mejores maneras en la empresa, ¿no? De eso podemos hablar en otro momento. Pero lo que está claro hay una cosa y es que
que yo esto sí que lo creo a pie juntillas, y es que una empresa no puede llamarse moderna porque tenga a su disposición o porque utilice lo último en tecnología. Eso no es una empresa moderna, eso es una empresa que trabaja con tecnología a punta. Una empresa moderna es la que, además de trabajar con tecnología a punta, es capaz de modernizar sus procesos, su cultura de empresa, su forma de trabajar con los empleados y su forma de trabajar con los clientes también, obviamente. Claro. Eso es una empresa moderna, no una empresa que tú puedes tener la última tecnología porque tienes mucho dinero en tu empresa, pero, pero el resto de todos tus procesos son rancios, obsoletos, tu cultura de empresa es una cultura demasiado conservadora todavía. En fin, tú puedes ser rancio en todo menos en tecnología. Y tú dices, no, mi empresa es moderna, utilizo los últimos ordenadores. No, tu empresa es rancia, pero tiene tecnología a punta. No, no sé si se me entiende el Sí, concepto. sí, es que además es un ejemplo que lo hemos vivido y pasa en muchas empresas porque no hay esa cultura, ¿no? Es decir, muchas veces lo que decías tú es muy correcto, lo de que todas las empresas tienen su cultura. Sin embargo, eso no significa que haya cultura de empresa, ¿no? Es decir, hay que visibilizarla, hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? Yo no te puedes imaginar las veces que he escuchado a la gente, "Ah, misión, visión, valores, ostras, esto, copiar, pegar de internet". Esto llega un momento que entristece los escenarios profesionales porque te das cuenta de que todas estas personas no le dan ningún valor a algo que no sea lo suyo. Entonces, el modelo de desarrollo empresarial en ese sentido, la verdad es que no va a ir bien. Y lo que acababas de comentar en el sentido de la formación, que sí que haremos un audio, que mira que llevamos años tú y yo en ello y no hemos hablado en ningún momento de formación. Para terminar ya por mi parte, es el tema de lo que comentabas tú, de hacer una transición muy suave, que sea nada traumática a la hora de transformar una empresa. Entonces, si bien es cierto que el pi porque lo ideal es, y dependiendo del número de empresas, fíjate, una chica para 15, eh, evidentemente es lo ideal. Claro, eso tiene que venir de arriba, tiene que haber conciencia de que me interesa tener una persona solo para eso, aunque en lugar de 15 seamos 16, ¿no? Y es precisamente por este hecho, por el hecho de que culturalmente esa persona cree que su empresa tiene que funcionar de una determinada manera. Empresas más grandes, lo que dices tú, igualmente, porque todo el mundo tiene que aprender, puede ser una cosa nueva. Puede venir una persona de fuera, puede formar a los responsables de la empresa simplemente para ayudarles a adquirir conciencia de la necesidad de tenerlo y de cuáles son los resultados de lo que se está haciendo. Luego, a partir de ahí, se puede formar quizás una persona interna para que se quede luego como responsable de People Care, o se puede llegar al acuerdo que se quiera, cualquier modelo mixto de outsourcing con la empresa de fuera, dependiendo de las inquietudes e intereses que tenga la otra empresa con su departamento de People Care. Pero ya para terminar, y no con el ánimo ya de generar más debate, pero bueno, efectivamente, mira, misión, visión, valores, el mérito no está en tenerlos escritos en tu dossier, ¿no? En tu publicidad. El mérito está en aplicarlos correctamente en la empresa. Y como no, el tema del people care es algo que a día de hoy, hasta que esté absolutamente normalizado en la pyme, eh, tiene que seguir muy atado todavía a la transformación en cuanto a misión, visión, valores. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería comentar. Yo creo que podemos ir finalizando, pero ya hemos Sí, hecho vamos un a, vamos a podcast cerrar porque, largo. como veis, estimados pensadores, no acabaríamos. Y es porque, pues bueno, pues vamos tirando de redes, de ejemplos, de experiencias, de lecturas, de libros, de vivencias, y va saliendo todo esto. Para nosotros lo que más nos importa es que, si tenéis el perfil del que estamos hablando, nos escuchéis con el ánimo de pensar que lo que os estamos contando es lo que igualmente nos gustaría contaros si vosotros no lo veis. Es decir, intentamos ayudar desde aquí, nosotros, con que una persona diga, "Oh, esto no me lo habían contado de esta manera", nosotros nos damos por satisfechos. Y evidentemente estamos aquí pues para lo que estamos todos, para colaborar y para ver de qué manera, pues oye, el tejido empresarial en nuestro país, que es el que estamos y es el que queremos, pues necesitamos que tire hacia adelante.
Y poquito más, lo de siempre, recordar que en el Cajetín, pues bueno, tenéis nuestros datos, nuestras redes sociales. Recordaros, como siempre, que os apuntéis a nuestro grupo de Telegram, en el que seguimos publicando contenido diario, quitado los viernes y algún que otro día de fiesta, y en el que seguro nos encantará teneros. Y nada más, David, como siempre, un placer gigante estar contigo. Nos vemos en la próxima. El placer es mutuo. Hasta la próxima. Hasta luego, pensadores.